¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día domingo 14 de septiembre, cuando vamos a estudiar la lección número 12 vía Zoom con jóvenes de nuestra iglesia Advenimiento. Ellos están en su casita, su servidor está aquí por donde mi hija, y desde aquí vamos a compartir este mensaje de verdad presente, como le llamamos a los estudios, a la ley y al testimonio. Antes que nuestros jóvenes se presenten, quisiera que otra joven, que es nuestra productora y editora, Amy Dimas, nos comparte el versículo de memoria y su servidor la invitación que les hace siempre. De antemano, quiero agradecerles el que pongan atención a la invitación que siempre hago para que esta obra que hacemos no se detenga, siga adelante con los proyectos misioneros que estamos prácticamente haciendo para la honra y gloria del Señor. Así que les dejo a Amy con ustedes. Sí, el versículo para memorizar del día de hoy, domingo 14 de septiembre del 2025, lo encontramos en Salmos capítulo 40 y versículo número 3, que dice de esta manera: Pues luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Dios. Lo repito una vez más para que se nos quede grabado en nuestras mentes. Salmos 43 dice así: Pues luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y así, este es el primer versículo de la semana y esperamos que todos podamos hacer el esfuerzo de memorizarnos este versículo y así estarlo repasando durante todo el día y tenerlo en nuestras mentes. Sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Y ahora quiero invitarles a que nos sigan apoyando para hacer la obra de Dios en nuestro ministerio, Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, donde a los enfermos les atendemos gratuitamente con los remedios naturales de Dios. Uno de los remedios naturales es el ejercicio. Y en la pantalla les pongo una banqueta, sidewalk, acera, vereda o sendero, como le llaman en diferentes lugares, para poder caminar, donde los pacientes puedan hacerlo sin ningún peligro de doblarse un pie, ya que estamos en el campo. Esta acera o sidewalk o banqueta va a ser de 700 pies y necesitamos ayuda para poder construirla. Agradecemos profundamente a aquellos que quieran solidarizarse con los enfermos que vienen aquí a Shepherd, Texas, a nuestro centro de estilo de vida, y que quieran mandar una ofrenda especial para que hagamos esta acera o banqueta que va a costar mucho dinero porque son 700 pies de largo y el concreto pues es bastante caro. Aquí en Estados Unidos cualquier cosita que tú hagas, por pequeña que sea, se lleva muchísimo dinero. Y como nuestro ministerio, ustedes saben, es sin fines de lucro, aquí no hacemos negocio de lo que ofrecemos, excepto la librería Los Tres Ángeles, que siempre ha estado y que tiene sus suplementos naturales allí, pero lo que es en sí el sanatorio, el centro de estilo de vida, todo lo que ofrecemos es gratuitamente. Y los pacientes que han venido aquí ya por cientos y cientos en los últimos 3 años pueden comprobarlo y han mirado cómo hemos comenzado la banqueta, pero la hemos parado por falta de recursos. Y es aquí, hermano, donde quisiera pedirle a todo aquel que es generoso de corazón a que nos comparta una ofrenda especial para que hagamos esta banqueta que va a costar mucho, va a costar miles de dólares. De antemano les agradezco la solidaridad que ustedes puedan tener con esta obra que hacemos. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por CEL
al 214-881-4029. Puede también llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado los tres ángeles irving@gmail.com. Esto lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. E igualmente pueden enviar por Western Union, MoneyGram, RIA, transferir de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles y de antemano muchas gracias por ayudarnos a construir esta acera, como dije, o banqueta, donde los pacientes puedan caminar fácilmente, especialmente aquellos que están en una condición que no lo pueden hacer como debiéramos. Muchas gracias a todos los que nos apoyen, que Dios les bendiga. Y ahora quiero también dar las gracias a los hermanos que han estado este fin de semana estudiando la Biblia con este servidor aquí en el norte de Carolina. Hemos estado conociendo hermanos que nos seguían solamente por el canal de YouTube, pero nunca nos habíamos conocido. Y ahora que he estado con ellos este viernes y sábado pasado, ha sido grato poder estar juntos, unidos por la verdad, estudiando la palabra de Dios. Así que agradezco a todos los hermanos que vinieron de diferentes partes para oír los mensajes, esas atenciones, esas muestras de aprecio que tuvieron para con este servidor, mi esposa y Eliseo Dimas, que también me acompañó para transmitir. Gracias, hermanos, de aquí del área de el norte de Carolina. Dios les bendiga. Gracias por haber venido a estudiar juntos la verdad presente. Solo les puedo decir, sigan siendo fieles a Cristo, perseveren en la verdad presente y manténganse listos y preparados para recibir al Señor muy pronto cuando venga por nosotros. Y ahora sí dejo que los jóvenes que me acompañarán para estudiar, como son Nisi Herrero y D'Angelo Barry, se presenten. Adelante, jóvenes. Buenos días, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo usted esté sintonizando esta participación. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y espero que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes. Hola, mi nombre es D'Angelo Berry y es un placer para mí acompañar al pastor Orlando Enamorado y mi prima Nisi a grabar la lección. Amén. Pues vamos a orar. ¿Qué te parece, D'Angelo, si haces tú la oración? Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este día, por tu cuidado que nos has provisto hasta ahora y por todo lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos ilumines al estudiar esta lección y que seas con todos los hermanos que la escuchan. En tu nombre, amén. Amén, amén. Estamos entrando a las horas más difíciles de nuestro Señor. Bueno, todas han sido difíciles bueno, el Espíritu de Profecía dice que desde que nació el Señor, fue una vida de abnegación y también de acoso por parte de Satanás. Pero estamos entrando a esas horas finales donde él va a experimentar la angustia más profunda, donde él va a experimentar prácticamente la oposición de una manera eh, más fuerte. Bueno, es, es prácticamente la la ira del hombre, la ira de Dios sobre el pecado, lo que vamos a ver en en las próximas, digamos, semana y sí, básicamente en esta semana solamente porque en la última no aparece algo relacionado con esas últimas horas. El autor de la lección le pone como título general para la semana la acusación contra Cristo. Sin duda porque quiere enfatizar ese punto, pero nosotros vamos a mirar que entre la acusación
o antes de la acusación, hay cosas difíciles como, repito, la angustia profunda, el arresto de él, cuando pisa solo el lagar, bueno, cosas que de verdad nos hacen pensar en cuánto el Señor sufrió por nosotros. Vamos a comenzar leyendo el versículo de memoria, que sin duda tiene un mensaje muy especial para nosotros, algo que debemos aprender. Si quieres, Missy, nos compartes tú ese versículo y nos lo explicas también, por favor. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Juan 18:11. Juan 18:11. Y dice de la siguiente forma: Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Este versículo, bueno, estas palabras de Jesús las encontramos ya luego de lo que vamos a estudiar o casi al final de lo que vamos a, de lo que será la lección de esta semana. Vemos aquí a Jesús hablándole a Pedro. Pedro, que siempre había sido impulsivo, intrépido, celoso por su maestro. Aquí Jesús lo está reprendiendo, y nos está dando una advertencia a través de eso también a nosotros. Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro trata de defenderlo: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa significaba este evento, esta humillación que el Señor debía soportar para obrar la salvación de nosotros. La copa es una frase hebrea que se usaba comúnmente para representar eventos en la vida de un ser humano, fueran buenos o fueran malos. Así que aquí Jesús está refiriendo a los eventos de su muerte. Esta copa, en este caso, significaba el sufrimiento, la humillación que él debía soportar por nosotros. Y luego llegamos a la última frase de lo que él le dice a Pedro: ¿No la he de beber? Jesús en toda su vida fue un perfecto ejemplo de mansedumbre, de sumisión a la voluntad de su Padre y de amor por nosotros. Vemos que él estaba sumiso aún ante las horas más difíciles de la prueba más grande que jamás algún ser humano haya tenido que soportar. Y es una advertencia también estas palabras de Jesús para nosotros, una reprensión a Pedro porque él estaba impidiendo que la voluntad de Dios se llevara a cabo. Nosotros a veces también, con toda la buena intención, Pedro aquí quería defender a su maestro. Con toda la buena intención, nosotros a veces obramos sin conectarnos antes con Dios, sin preguntarle a Dios si es su voluntad que nosotros hagamos eso. Y de esa forma podemos cometer errores que realmente hacen que Jesús sufra más. Entonces, en este momento, Jesús eso es lo que le está diciendo a Pedro. Así que esa es una advertencia también para nosotros, para que nunca impidamos que la voluntad del Señor se lleve a cabo. Quiero tocar un punto sobre este versículo que se ha prestado para malos entendidos, y es en relación a si nosotros los cristianos deberíamos de utilizar armas en defensa propia. Hace unos días atrás fui abordado con esta pregunta, porque me dijeron de que habían unos hermanos que estaban enseñando que el cristiano puede portar armas y puede inclusive usarlas en defensa propia. Hermanos, fíjense bien la palabra del Señor, la reprensión que le da Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Hermanos, Pedro había entendido mal aquellas palabras que él había dicho antes y que están en Lucas 22, versículo 36. No aparece aquí en la lección, pero Jesús dijo estas palabras. Y les dijo:
Pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Estas palabras de Jesús, por lo que ahora le está diciendo a Pedro en este versículo que acaba de leernos, dice, fueron dichas en un lenguaje figurado. No era un lenguaje literal. De otra manera, el Señor no estuviera reprendiendo a Pedro aquí porque ha sacado la espada y le ha cortado la oreja a Malco, a uno de los hombres que ha llegado allí a capturar al Señor. Claramente, por lo que Jesús le dice a Pedro ahora, cuando lo están capturando, por lo que Jesús le dice a Pedro, claramente se mira que él aquí, en Lucas 22:36, había hablado en un lenguaje figurado. Es más, si ustedes siguen viendo, en el versículo 38, dice que los discípulos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él dijo, basta. Algunos creen que la palabra basta es como quien dice, está bien, con esas las hacemos. No, 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 hermanos. Basta es otra forma de decir, basta sobre este asunto. Lo que Jesús estaba diciéndole es, lo que les viene no está fácil, no está fácil. La prueba por la que van a pasar, la oposición inclusive que van a tener, no está nada fácil. Se parece a un conflicto, se parece a una guerra donde se requiere como estar armado. Jesús está hablando en un lenguaje figurado, no en un lenguaje literal. Prueba de eso es que ahora le dice a Pedro, si entendió mal Pedro, mete tu espada en la vaina. Hermanos, es interesante cuando el Señor dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Solo quiero destacar el hecho de que los cristianos no debemos utilizar armas en defensa propia. De otra manera, no estuviera el Señor reprendiendo a Pedro aquí. Nosotros no encontramos, al estudiar los hechos de los apóstoles, que los discípulos anduvieran armados. No encontramos de que ellos finalmente se quedaron con la mala comprensión de que realmente tenían que andar con espadas para pelear. Con esta reprensión que Jesús le está dando a Pedro aquí y se la está dando a todos, ellos entendieron de que Jesús más bien les había dicho claramente que el que les hiere en una mejilla, pónganle la otra. Que no se pongan allá a resistir al malo por la fuerza. Quería tocar este punto, hermanos, porque vamos, vamos a ver en los últimos días a muchos que van a tener interpretaciones de las escrituras bastante extrañas, porque van a literalizar algunas palabras que Jesús dijo en forma figurada. Esto lo traje como aprovechando, ¿verdad? Que el versículo está aquí, pero el punto es lo que Nisi dijo, la copa, hermanos. La copa que el Señor iba a beber era una copa que tenía un trago amargo, era una copa de sufrimiento. Y como decía Nisi, Pedro con este acto estaba impidiendo que Jesús bebiera esa copa. Pero es que si Jesús no bebía esa copa, quien la tenía que beber era usted y era yo, hermano. Así que Pedro lo que estaba haciendo ahí, como dice Nisi, era impidiendo que el plan de redención avanzara. Era impidiendo que prácticamente nosotros fuéramos salvos, hermanos. Porque esa copa era su copa, mi copa, la copa de la maldición, la copa de la ira sobre el pecado que el Señor va a derramar al final de los días. Jesús la iba a beber por nosotros. Y Pedro, prácticamente como instrumento del enemigo ahí, impidiendo que aquello se llevara adelante. Así nosotros vemos, hermanos, que en estos elementos, en estos incidentes, allí estaba en juego nuestra salvación. Bueno, el don de profecía. ¿Cómo lo dicen las siguientes dos líneas? D'Angelo, por favor, si nos la compartes y también comentas. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo.
Ah, para mí, esto aquí, ah, la salvación, como dijo usted, estaba en juego, porque Jesús podía decidir llamar a las 12 legiones y decir, yo no quiero pasar por esto y no voy a sufrir por la raza humana, que la raza humana sufra por su propio pecado. Pero vemos que él no lo hizo, sino que decidió beber la copa que el Padre le había dado. Amén, buen punto. Pero retrocediendo en el tiempo, Nisi, cuando Jesús terminó su oración intercesora, a la cual ya le dimos prácticamente 2 semanas, le dedicamos 2 semanas de estudio. Cuando él termine su oración, como digo, retrocediendo en el tiempo, ¿a dónde fue con sus discípulos y con qué propósito? Esta respuesta la encontramos en Juan 18:1. Juan 18:1. El que tenga su Biblia, por favor, acompáñeme allá. Dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, o sea, refiriéndose a la oración de Jesús, habiendo Jesús dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Mateo 26:36 nos da un poco más de información acerca de cuál era este huerto. Mateo 26:36. Y dice de la siguiente forma: Entonces llegó Jesús con ellos, es decir, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Así que Jesús llegó al huerto del Getsemaní, se dirigió a ese huerto con sus discípulos para orar, como vemos aquí en Mateo. Él le dice a los discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Su propósito con ir a este huerto era encontrar un lugar tranquilo para entrar en comunión con el Padre. Él sabía lo que le esperaba. Estas próximas eh, horas, 48, 72 horas, iban a ser horas muy difíciles, llenas de pruebas, llenas de humillaciones, llenas de tentaciones, donde Satanás realmente iba a poner todas sus fuerzas en tratar de impedir que el plan de salvación se llevara a cabo. Jesús necesitaba fuerzas divinas para enfrentar la última y más grande prueba de su vida terrenal. Así que como humano, él entró en comunión con Dios para asegurar que su humanidad pudiera soportar esta prueba. Es interesante también ver la comparación que uno puede hacer entre el Edén, el jardín del Edén, y este huerto de Getsemaní. En el jardín del Edén, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron y desobedecieron en ese jardín perfecto. Pero aquí, en el huerto de Getsemaní, ya manchado por el pecado, Jesús, en su sumisión, en su dolor, en su angustia, decidió la suerte de la humanidad, decidió morir por nosotros. Y ese acto fue el de perfecta obediencia, el ejemplo que nosotros debemos seguir. Así que me pareció interesante esa comparación entre los dos huertos, entre cuando uno pensaría que el huerto del Edén, el jardín del Edén, sería el mejor para continuar con ese camino de obediencia, pero precisamente en ese lugar fue cuando Adán y Eva pecaron. Pero ahora en el huerto de Getsemaní, con la carga, el peso de todos los pecados del mundo entero, Jesús mostró completa obediencia, completa sumisión. Que ese sea nuestro ejemplo. Torrente de Cedrón y Getsemaní, nombres que quedan allí inmortalizados y que tienen esa conexión con los momentos más difíciles del Señor cuando va a entrar en esa agonía. El punto es que para llegar al huerto de Getsemaní había que pasar el torrente de Cedrón. Hermanos, Getsemaní es el otro lugar. Ese lugar significa prensa de aceite.
y allí había una prensa donde se colocaban las olivas, las aceitunas, y con otra, digamos, era como una especie de piedra donde colocaba usted allí las olivas o las aceitunas y venía con otra piedra y las prensaba y las exprimía hasta que le sacaba básicamente el aceite. Allí llegó Jesús. Ah, allí fue exprimido el Señor. Allí, hermanos, en esa agonía, fue como las uvas prensadas, que el Señor fue prensado físicamente al punto que ya usted sabe, sudó gruesas gotas de sangre. Hermanos, pero él iba preparado. Él iba preparado a través de la oración que había hecho. Y preparó inclusive a los discípulos con esa oración intercesora. Las horas del conflicto estaban ahora para tomar lugar y él había dedicado tiempo a la oración. Había dedicado tiempo para orar por sus discípulos, para orar porque él y el Padre siempre fueran uno. Bueno, dijo tantas cosas maravillosas en esa oración que ya estudiamos, pero de esa manera él va a entrar al conflicto. Y en el mero conflicto, ya usted sabe, él seguía orando. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que ante el conflicto que nos espera, que ante las pruebas que nos esperan, la preparación, hermanos, para enfrentar eso es a través de la oración. Por eso le dimos 2 semanas de estudio a esa oración que el Señor hizo. Y eso, hermanos, entendámoslo, que es lo que necesitamos nosotros. Vida de oración, vida de conexión con nuestro Padre, para que podamos así enfrentar el conflicto. Mira, hermano, hermana, nos espera un conflicto que nosotros conocemos como la ley dominical. Nos espera un conflicto que tiene que ver con el decreto de muerte, con la persecución. Antes de eso, tendremos conflictos individuales de otro tipo, no sé, laborales, de familiares, pruebas. Pero hermanos, ningún conflicto lo podremos soportar si no oramos. Aquí el Señor nos está mostrando cómo va a entrar el conflicto, pero nos dice el versículo 1 que eso fue, dice, después de estas cosas. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que dijo en el capítulo 17. Toda la oración intercesora que hizo. Así que aprendamos, hermanos, la lección, porque cada uno de nosotros seremos probados y la prueba hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla teniendo, repito, esa comunión íntima con el Señor. D'Angelo, al pedir a 3 discípulos que le acompañaran, cuando ya entra ahí al huerto de Getsemaní, ¿qué petición le hace el Señor a ellos y por qué? Bueno, para buscar las respuestas, leamos Marcos 14, 33 al 34. Marcos 14, 33 al 34. Y dice así, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Bueno, él dijo, quedaos aquí y velad. Él le pidió a los discípulos que se quedaran y velaran. Yo pienso que él le estaba diciendo que esperaran y velaran porque iba a venir un momento tan difícil para todos ellos, para Jesús y para los discípulos, que necesitaban esas horas de oración y comunión con Dios para poder soportar esa terrible prueba. Pero hermanos, miren ustedes las palabras del Señor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Surge la pregunta, hermanos, ¿es posible que alguien
muera de tristeza? ¿Saben que sí? Sí, hermanos. Yo trato de entender y no logro completamente comprender hasta dónde era el sufrimiento mental que el Señor tenía, hasta dónde emocionalmente Él había caído tanto, hermanos, a llegar a ese punto. ¿Has escuchado alguna vez alguna persona que está deprimida y dice de que quisiera morirse porque no le encuentra, no le encuentra sentido a la vida? Es una cosa de desánimo profundo, de tristeza, hermanos, con sus emociones que no las puede controlar. Bueno, ahí tiene usted un pálido reflejo de lo que nuestro Señor experimentó. Siempre se ha dicho que la salvación de nosotros pendía de un hilo aquí en el Getsemaní. Mire que el Señor necesitó de la oración de sus discípulos. Necesitó de que otros oraran por Él. El que había orado por ellos ahora necesita de que ellos oren por Él. Es tan grande, hermanos, el sufrimiento. Es tan grande la agonía, es tan grande la angustia que el Señor siente, que le dice a estos tres discípulos, quédense aquí, velen, velen. Oh, hermanos, oren por mí. Prácticamente eso es lo que les está diciendo. Oren por mí. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido eso? Por eso bien dice el don profético, si tan solo nosotros todos los días meditáramos, aunque sea una hora, en estos sufrimientos que el Señor experimentó, hermanos, odiaríamos el pecado, lo rechazaríamos y buscáramos siempre mejor no pecar, porque todo esto que el Señor está experimentando y va a experimentar aquí fue precisamente por el pecado de la raza humana. Nisi, ¿qué te parece si nos lees la cita que viene a continuación también y la comentas? Dice así: Satanás tenía el propósito de incrementar la maldad hasta que alcanzara tales proporciones que pareciera imposible la expiación, de modo que el Hijo de Dios, que procuraba salvar al mundo perdido, quedara aplastado bajo la maldición del pecado. La obra del enemigo vigilante, al presentar ante Cristo los vastos alcances de la transgresión, causó a Jesús un dolor tan intenso que sintió que no podría permanecer en la presencia inmediata de ningún ser humano. No pudo soportar que ni aun sus discípulos fueran testigos de su agonía mientras contemplaba el infortunio del mundo. No debían estar en su compañía ni siquiera sus amigos más amados. Se había desenvainado la espada de la justicia, y la ira de Dios contra la iniquidad descansaba sobre el sustituto del hombre, Jesucristo, el unigénito del Padre. Me interesó la primera parte de esta cita, donde dice que Satanás quería incrementar la maldad para que Jesús sintiera que era imposible que él expiara los pecados de la humanidad. Me pareció interesante esta parte porque me di cuenta de que Satanás también hace lo mismo cuando nosotros tratamos de confiar en los méritos de Jesús. Él hace que nuestros pecados parezcan tan grandes que pensamos nosotros que es imposible que por creer en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros podemos alcanzar perdón por ellos. Pero vemos a través de la historia de la redención que sí es posible. Y tanto aquí como en la situación de nosotros, vemos que esta es un arma que Satanás utiliza para que nosotros no aprovechemos esa salvación que el Señor nos quiere dar. Aquí Satanás estaba tratando de evitar que el Señor llevara a cabo el plan de salvación. Él estaba usando toda arma posible para que el Señor dejara a que la raza humana sufriera bajo las consecuencias de su propia culpa.
Vemos también que la transgresión causa a Jesús un dolor tan intenso que él en este momento sintió que no podía permanecer en la presencia de otro ser humano, ni aun de sus amigos, como había llamado a los discípulos tan recientemente. Jesús nos dice el deseado de todas las gentes, como era perfecto, tenía una naturaleza humana perfecta. Él sentía el pecado en su forma más aguda, más dolorosa, más angustiosa, le parecía a él que a nosotros. Entonces, ese dolor que Jesús sintió por el pecado es uno que, como decía el pastor, nosotros no podemos ni comprenderlo. Sigue diciendo la cita que se había desenvainado la espada de la justicia y la ira de Dios contra la iniquidad descansaba sobre el sustituto del hombre, Jesucristo, el unigénito del Padre. Para que nosotros pudiéramos disfrutar la vida eterna cuando realmente a causa de nuestras transgresiones merecemos la muerte eterna, alguien tenía que sufrir esa muerte por nosotros y la sufrió Jesús. Él sufrió muchísimo, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él sentía dolor por esa ira que descansaba sobre él, el que había disfrutado siempre de la comunión del cielo, de la felicidad, que había gozado del amor de su Padre, había gozado del amor y la adoración de los ángeles, de toda su creación perfecta, ahora era blanco de la ira retributiva por todo pecado cometido y por cometer. El que había sido siempre la bendición del cielo, ahora sufría bajo la maldición del pecado, hecho maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición que Él merece. Qué insondable amor de Dios y cuánto sufrió Jesús para darnos esta redención. ¿No debería esto hacernos apreciar más su sacrificio y tratar de sacarle todo el provecho posible para que no solo nosotros podamos ser salvos, sino también quienes conocemos puedan aprovechar este sacrificio? No debemos dejar que esta oportunidad pase en vano, que el sacrificio del Señor sea en vano en nuestras vidas por nosotros simplemente no querer aceptarlo. Él sufrió mucho por nosotros. Ojalá que nosotros también podamos entregarnos a Él y ser humildes y también llevar nuestra cruz de la forma que Él llevó la suya. No cabe duda, hermanos, que esta lección, si la meditamos así detenidamente, nos va a tocar, nos va a tocar el corazón. Mire que yo le dije hace un momento a usted que si usted ha mirado a alguna persona que siente esa depresión y ha perdido el interés inclusive de vivir y lo que quiere es morir porque emocionalmente pues está destruido. Mire que le dije que ahí tiene un pequeño, digamos, una pequeña muestra de lo que el Señor estaba experimentando, pero me quedé corto, hermanos, porque, y también quiero aclarar, en ningún momento el Señor Jesús, su carga emocional de profunda tristeza tenía que ver con problemas psicológicos. No, hermanos. Bueno, que aclare este punto. Cuando mencioné el ejemplo, no vaya usted a pensar que el Señor estaba psicológicamente mal, el Señor estaba emocionalmente destruido desde la manera como la psicología lo estudia o lo determina por los problemas emocionales de la gente. No, hermanos, la tristeza profunda del Señor provenía de esa carga de pecado que soportaba en sus hombros de toda la raza humana y de saber de que en unos momentos él quedaría separado de su Padre porque la ira de Dios caería sobre él. En ese sentido, a él le causaba profunda tristeza, no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista, hermanos, físico, emocional, espiritual, que supera eso que tiene que ver hoy en día con los problemas psicológicos. Pero así nosotros vemos que
Este fue un momento solemne cuando el Señor va para cargar con esta culpa y experimentar esta tristeza y aún pedir a los discípulos que velen, que lo cuiden, que no lo dejen solo. Wow, no tengo palabras cómo describir ese momento, pero yo creo que este es un buen momento para orar y decirle al Señor gracias por todo lo que sufriste por mí, gracias por todo lo que enfrentaste por mí y de también pedirle perdón, hermanos, porque fue por nuestros pecados que Él pasó esto, que apenas nos estamos introduciendo este día en el estudio y que para la semana será objeto de análisis. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y le damos gracias a Dios por eso? Yo no sé si usted en este momento anda abiertamente en el pecado. No sé si usted se ha dejado, hermanos, atrapar por el enemigo y andar, como dicen, dándole rienda suelta a su vida. No sé, hermano, hermana, si usted anda alejado de Dios, fue cristiano, pero ahora anda, mire, bebiendo alcohol nuevamente, anda otra vez allí consumiendo drogas, anda otra vez de promiscuo, con mujeres, con hombres, anda en bailes, anda mundanamente hablando, viviendo una vida, hermano, depravada. Y habiendo usted un día entendido y conocido que Jesús vino para salvarle y morir por usted. Y se le ha olvidado tan grande sacrificio y por eso ahora anda haciendo y deshaciendo con su vida. Hermano, si ese es el caso, mire, le invito ahora a que se arrepiente, a que deje el pecado, a que deje de vivir como vive y que retome otra vez con nosotros esta semana el análisis, la meditación de lo que representó el sacrificio de Cristo por usted. Y hermano, de esa manera, abandone ese pecado, ríndase al Señor nuevamente. Quiero orar por usted, porque si usted lo quiere hacer, yo voy a pedir al Señor que lo ayude. Y quiero invitarle para que lo haga, hermano. Lo haga. No es justo que habiendo el Señor sufrido tanto por nosotros, ahora a nosotros no nos importe y andemos viviendo en el pecado. Quiero orar para que el Señor nos dé victoria sobre el pecado. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos por darnos esta lección tan solemne que sin duda nos hace recapacitar y ver lo enorme que es el pecado en su gravedad, en su, digámoslo así, eh, maldición, porque eso eso atrajo la muerte de nuestro Señor. Padre, en esta hora queremos pedirle perdón, porque por nuestros pecados usted sufrió tanto. Por nuestros pecados experimentó esos momentos de soledad, de tristeza profunda. Oh Señor, queremos rogarle que nos perdone todo el tiempo que le hemos dado la espalda, que hemos olvidado esto y por eso pecamos abiertamente. Perdónenos, Señor. Y le pedimos ayuda para que este día hagamos una resolución de no seguir pecando, de no seguir haciendo lo malo delante de sus ojos, de no seguir viviendo así de la manera como estamos viviendo. Señor, le rogamos que más bien nos entreguemos a usted este día. Ayúdenos, por favor, a rendirnos, a permanecer con usted y a no dejarlo más. Si usted experimentó momentos donde quiso que hasta sus discípulos no lo dejaran solo, que se quedaran allí, velaran con usted. Oh Señor, eso nos dice cómo usted anhela la compañía de sus hijos. Padre, nosotros anhelamos su compañía, pero usted también anheló la nuestra y anhela también la nuestra porque le damos también felicidad cuando estamos con usted. Así que ayúdenos este día a andar tomados de su mano y completamente, Señor,
dedicados, entregados, consagrados a usted y con esta firme resolución de que abandonaremos el pecado que provocó tanto sufrimiento. Gracias, Señor, por hacérnoslo saber y gracias por tan grande sacrificio en favor nuestro. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.